Hay momentos en los que la vida parece un laberinto sin salida. Te esfuerzas, buscas respuestas, intentas controlar cada detalle y aún así nada parece moverse en la dirección que deseas. Te preguntas si acaso existe un secreto, una llave escondida capaz de abrir las puertas que hoy parecen cerradas frente a ti. La mayoría de las veces nos convencemos de que todo requiere tiempo, de que las cosas cambian solo con esfuerzo o con suerte. Pero en lo profundo de nuestro ser, sabemos que debe haber algo más, algo inmediato, algo sencillo, algo tan cercano que no necesite años de espera ni sacrificios interminables. Y lo cierto es que sí existe. Una sola palabra, repetida con la conciencia correcta, puede alterar tu realidad en tan solo 24 horas. No se trata de superstición, ni de fórmulas mágicas sacadas de un libro antiguo. Se trata de comprender lo que Jacobo Greenberg descubrió en sus investigaciones, que la mente humana es un puente hacia el campo universal y que ese campo responde de manera directa a la vibración que emitimos, y la palabra, cuando se usa con claridad, no es un simple sonido, es una llave. Una llave que, si la sostienes en tu interior con atención y emoción, abre un canal inmediato hacia la respuesta que buscas. No importa si tu intención es claridad en una decisión, paz en un momento de angustia o una señal para continuar. La palabra correcta, repetida desde el corazón, se convierte en la frecuencia que ordena tu mundo. Quizás esto despierte en ti una mezcla de escepticismo y esperanza. Es natural. Has escuchado tantas veces promesas vacías, técnicas complicadas o fórmulas que no llevan a ningún lado, que resulta difícil creer que algo tan simple como repetir una palabra pueda transformar tu realidad. Pero aquí está la diferencia. No hablamos de repetirla mecánicamente, como un loro que memoriza sonidos. Hablamos de repetirla con conciencia plena, con intención pura, con la certeza de que el universo está escuchando. Porque el universo no ignora tu voz, no guarda silencio por indiferencia. Está atento, esperando que al fin le hables en el idioma correcto. Imagínalo por un momento. 24 horas después de empezar esta práctica, te encuentras con una señal que no puedes negar. Una conversación que llega en el momento exacto. Un mensaje escrito que parece dirigido solo a ti. Una coincidencia tan precisa que te sacude por dentro. Eso no es azar. Es la respuesta inmediata de un campo vivo que refleja lo que emites con tu conciencia. Y si hoy decides probarlo, si hoy eliges sembrar esa palabra en tu interior y sostenerla como un faro, descubrirás que la realidad puede moverse a la velocidad de tu claridad. Esta es la promesa del viaje que estás a punto de iniciar. No necesitas años de estudio ni fórmulas complicadas. Solo necesitas una palabra y la disposición de repetirla con atención, con intención y con confianza. Porque cuando lo hagas, el universo no tardará en responder, y lo hará tan rápido que comprenderás, quizá por primera vez, que nunca estuviste solo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sabido que las palabras encierran un poder oculto. No son solo sonidos que usamos para comunicarnos entre nosotros. Son vibraciones que tocan lo más profundo de la realidad. En culturas ancestrales, desde los mantras de la India hasta los rezos contemplativos de los místicos cristianos, pasando por los cantos chamánicos de América, se repite una misma verdad. Al pronunciar una palabra cargada de intención, algo invisible se mueve en el universo. Se genera una resonancia que no se queda en el aire, sino que viaja más allá de lo físico, tocando lo que Jacobo Greenberg llamaba el campo sintergético. Ese campo, según él, es la matriz que sostiene toda experiencia, el tejido donde la conciencia y la realidad se entrelazan. Jacobo entendía que la palabra no es neutra. Cada sílaba es como una onda que impacta en el campo, y dependiendo de cómo se pronuncie, con qué emoción y con qué claridad,
puede modificar la red invisible que conecta todo lo que existe. Por eso, en sus escritos y conferencias, insistía en que el lenguaje es mucho más que un sistema de símbolos. Es un instrumento creativo. Cuando repites una palabra, no solo la escuchas tú. El campo entero la recibe como una señal, y esa señal comienza a moldear los acontecimientos. No es casualidad que en tantas tradiciones se considere que al principio fue el verbo. El verbo, la palabra, es el primer acto de creación. Lo misterioso es que este conocimiento, aunque presente en las tradiciones antiguas, ha sido olvidado en la vida moderna. Hoy usamos las palabras con ligereza, a veces con descuido, sin pensar en el impacto que tienen. Decimos frases cargadas de miedo o de duda, repetimos mentalmente pensamientos de escasez, pronunciamos quejas todos los días. Y luego nos sorprendemos cuando la realidad refleja esas mismas vibraciones. Jacobo veía esto con claridad. El universo responde a lo que emites, y si lo que emites es ruido, lo que recibes es confusión. Por eso, rescatar la práctica de repetir una palabra con conciencia es tan poderoso, porque nos devuelve el control sobre lo que proyectamos en el campo. En sus investigaciones, Jacobo se fascinó con la manera en que las comunidades indígenas usaban palabras específicas como puertas de acceso a estados ampliados de conciencia. No eran discursos largos ni explicaciones complicadas, sino sonidos simples repetidos con devoción. Un canto, un rezo, un mantra, todos funcionaban como llaves. Y lo más sorprendente es que los efectos eran inmediatos. Las personas entraban en estados de trance, experimentaban visiones, recibían respuestas a sus preguntas. Jacobo comprendió que la repetición consciente no es un acto mecánico, sino un modo de afinar la mente, de concentrar la atención hasta que se vuelve un rayo láser capaz de abrir el diálogo con el campo. El misterio entonces no está en la palabra en sí, sino en la manera en que la repetimos. Una palabra repetida sin atención es solo ruido. Una palabra repetida con ansiedad es un reflejo de miedo. Pero una palabra repetida con calma, con intención pura y con confianza, se convierte en vibración creadora. Jacobo lo explicaba con una metáfora sencilla. Es como lanzar una piedra en un lago. Si tiras muchas piedras pequeñas, el agua se agita y no puedes ver el reflejo. Pero si dejas caer una sola piedra con suavidad, las ondas se expanden de manera clara y ordenada. Lo mismo ocurre con la palabra. Si la sostienes con coherencia, las ondas que emites al campo son tan nítidas que la respuesta se refleja de inmediato. Aquí surge otro punto fascinante, la inmediatez. La mayoría de las personas piensa que los cambios requieren tiempo, que el universo es lento, que las respuestas llegan con semanas o meses de espera. Jacobo, en cambio, afirmaba que el campo responde en el instante. Lo que retrasa la percepción no es el universo, sino nuestra confusión. Cuando repites una palabra con claridad total, sin contradicciones internas, la respuesta no tarda. Puede llegar en forma de una coincidencia al día siguiente, un sueño revelador esa misma noche, o una sensación interna que te cambia de inmediato la forma de ver tu vida. Y esa es la promesa de esta práctica, que en 24 horas puedes empezar a ver señales claras, no porque el universo se mueva lento, sino porque tú por fin aprendiste a escuchar. No es extraño, entonces, que muchas tradiciones espirituales recomienden la repetición de palabras como forma de oración o meditación. En el budismo, Se habla de los mantras. En el cristianismo oriental, de la oración de Jesús repetida sin cesar. En la tradición judía, de los nombres sagrados de Dios. En el chamanismo, de cantos que se repiten hasta entrar en trance. Todos coinciden en un mismo principio. La repetición consciente abre un canal hacia lo divino.
Lo que Jacobo hizo fue darle un lenguaje científico, mostrando que no se trata de superstición, sino de interacción real con un campo de conciencia. Y aquí llegamos al misterio central. ¿Cómo puede algo tan simple como una palabra transformar tu realidad en tan solo 24 horas? La respuesta está en la manera en que la repetición reorganiza tu mente. Cada vez que repites la palabra, tu atención se centra, tu intención se fortalece y tu energía deja de dispersarse en 1000 pensamientos. Eso crea un estado de coherencia, y la coherencia es el idioma que el campo entiende. Al emitir una vibración pura y sostenida, el universo la refleja de inmediato en experiencias que coinciden con tu frecuencia. En otras palabras, al repetir la palabra, no cambias el universo externo, cambias tu estado interno, y el universo responde reflejando ese cambio. Jacobo veía en esto un recordatorio de lo que realmente somos. No somos seres aislados, condenados a sobrevivir en un mundo frío. Somos nodos de conciencia en un campo vivo, y cada palabra consciente que emitimos es un acto de creación. Repetir una palabra, entonces, no es un simple ejercicio de autosugestión, sino un diálogo con el universo. Un diálogo en el que la respuesta llega con la misma rapidez con la que aprendes a sostener tu atención. Ese es el misterio que estamos a punto de explorar. El poder de una sola palabra, repetida con conciencia, para mover las piezas invisibles de tu realidad. Y aunque pueda parecer increíble, lo cierto es que basta con intentarlo una sola vez para descubrir que funciona, porque el universo nunca deja de responder. Somos nosotros los que olvidamos cómo escucharlo. La clave, ¿por qué una sola palabra puede cambiarlo todo? El verdadero secreto detrás de esta práctica no se encuentra en la palabra elegida, sino en la manera en que se usa. Jacobo Grinberg insistía en que la conciencia humana es un instrumento vibratorio, una antena capaz de emitir y recibir señales en el campo universal. Cuando repites una palabra, lo que haces no es llenar el aire de sonidos, sino afinar tu propia frecuencia interior. Esa vibración, sostenida en el tiempo con atención plena, comienza a ordenar tus pensamientos, tus emociones y tu energía. Y cuando tu interior se ordena, la realidad exterior responde como un espejo. Por eso una sola palabra, repetida de la manera adecuada, puede transformar tu mundo en tan solo 24 horas, porque no estás cambiando algo afuera, estás reprogramando el campo desde adentro. La clave está en comprender el poder de la atención y la intención. La atención es el rayo láser de tu conciencia. Aquello en lo que te enfocas se amplifica. La intención es la carga emocional que acompaña a ese rayo. Lo que deseas, lo que buscas, lo que afirmas. Cuando repites una palabra con atención total y con intención pura, esos dos elementos se alinean y generan una coherencia tan fuerte que el campo no tiene otra opción que responder. Jacobo explicaba que la mayoría de las personas viven con la atención dispersa y la intención fragmentada. Piensan en muchas cosas al mismo tiempo, desean algo pero dudan de poder conseguirlo, formulan peticiones contradictorias. Esa confusión interna produce respuestas confusas en la realidad. Pero cuando logras sostener una sola palabra, simple y clara, repitiéndola con conciencia, todo tu ser se organiza en torno a ella. Y esa coherencia es el idioma que el universo entiende. Podríamos imaginarlo con una metáfora sencilla. Imagina que tu mente es como un río caudaloso lleno de piedras, ramas y corrientes cruzadas. El agua fluye, sí, pero lo hace de manera turbulenta y caótica. Así es como vivimos la mayor parte del tiempo, con pensamientos que chocan, emociones que se contradicen y deseos que se dispersan. Ahora imagina que colocas una compuerta y dejas que el agua fluya en un solo canal.
recto y poderoso. Ese caudal se vuelve tan fuerte y tan claro que es capaz de mover molinos, generar energía y transformar el paisaje. Eso es lo que ocurre cuando repites una palabra con conciencia, concentras la corriente de tu mente en un solo cauce, y esa fuerza dirigida tiene un impacto inmediato en el campo. Lo fascinante de esta clave es que no depende de qué palabra uses, sino de la vibración que le imprimes. Puedes elegir una palabra ancestral, como un mantra. Puedes usar una palabra sencilla de tu propio idioma. Incluso puedes inventar una que resuene contigo. Lo importante es que al repetirla no lo hagas mecánicamente, sino con plena presencia. Jacobo decía que la palabra es solo un vehículo. Lo que abre el canal es tu atención y tu intención. Sin ellas, la palabra se convierte en un cascarón vacío. Con ellas, se convierte en un puente directo al universo. ¿Por qué entonces la transformación puede ocurrir en tan solo 24 horas? Porque el cambio no requiere tiempo cuando la coherencia es total. Normalmente pensamos que para cambiar nuestra vida necesitamos meses de esfuerzo, pero lo que en realidad necesitamos es un instante de claridad. Cuando esa claridad se logra, el campo responde al momento. La palabra repetida actúa como una semilla que cae en tierra fértil, germina de inmediato y al poco tiempo ya puedes ver los primeros brotes. A veces, la respuesta se manifiesta en forma de una señal externa, un mensaje inesperado, una coincidencia sorprendente, y otras veces en forma de un cambio interno, una certeza, una paz repentina, una visión nueva. Lo importante es reconocer que el movimiento ocurre en el instante en que la semilla toca la tierra. Para ilustrarlo mejor, pensemos en cómo funciona el cerebro humano. Los estudios de neurociencia muestran que la repetición de palabras produce cambios medibles en las ondas cerebrales. Cuando repites una palabra con ritmo constante, tu cerebro entra en estados más lentos y coherentes, como alfa o teta, que son ideales para acceder a niveles profundos de percepción. Jacobo conocía estas investigaciones y las conectaba con sus propias experiencias. Para él, repetir una palabra era como programar el cerebro para entrar en sintonía con el campo. No se trataba de sugestión, sino de sintonización. Así como una radio capta la emisora correcta cuando giras el dial con precisión, tu mente capta la respuesta del universo cuando se alinea a través de la repetición consciente. Otro aspecto clave es la emoción. Repetir una palabra sin emoción es como cantar sin alma. Produce sonido, pero no toca a nadie. Cuando acompañas la palabra con emoción sincera, con fe, con gratitud, con apertura, la vibración se vuelve mucho más potente. Jacobo decía que la emoción es el combustible que alimenta la intención. Si repites una palabra cargada de miedo, la vibración que emites es de temor. Y el campo te devuelve experiencias que lo confirman. Si repites una palabra con amor y gratitud, el campo te responde con señales que expanden esa energía. Por eso la práctica requiere autenticidad. No basta con pronunciar, hay que sentir. Lo más interesante es que este principio se refleja en la vida diaria, aunque no lo notes. Piensa en las palabras que más repites de manera inconsciente. No puedo. Qué difícil, no tengo, nunca pasa. Cada una de esas frases, repetida día tras día, moldea tu realidad. Si tu mente se acostumbra a esa vibración, el campo refleja escenarios de limitación y escasez. Ahora imagina lo que ocurre cuando conscientemente eliges una palabra de poder, una palabra que eleva tu energía, y la repites con claridad durante 24 horas. No es solo un cambio lingüístico, es un cambio vibratorio que reorganiza tu mente y, en consecuencia, tu realidad. En el fondo, la clave de esta práctica nos recuerda una verdad simple: somos lo que repetimos.
Nuestros pensamientos son como gotas de agua que tallan la piedra de nuestra experiencia. Y cuando decides que una sola palabra será la gota constante que caiga sobre tu conciencia, en poco tiempo notas que la roca empieza a cambiar de forma. Esa transformación no requiere milagros externos. Es el resultado natural de la constancia y la coherencia. Por eso Jacobo veía en esta práctica una herramienta de liberación. No necesitas depender de maestros externos ni de intermediarios. Tú mismo, con tu voz interior, puedes abrir el diálogo con el universo. Tú mismo puedes sembrar la palabra en tu mente y observar cómo la vida responde. Y lo mejor de todo es que no necesitas esperar años para ver resultados. Basta con un día, con 24 horas de repetición consciente para empezar a notar las señales. Esa inmediatez es lo que la hace tan poderosa, porque rompe con la idea de que el cambio es lejano y te muestra que la transformación está disponible aquí y ahora. En conclusión, la clave no está en la palabra por sí sola, sino en lo que despierta en ti. La repetición consciente concentra tu atención, purifica tu intención, organiza tu energía y sintoniza tu conciencia con el campo universal. Esa coherencia es tan poderosa que la respuesta llega de inmediato, porque el universo no puede resistirse a un canal tan claro. Y aunque al principio cueste creerlo, basta comprobarlo una vez para confirmarlo. Porque cuando el universo responde a tu palabra, ya no puedes volver a dudar. Sabes que la realidad es moldeable y que tu conciencia es la llave que abre sus puertas. La palabra en sí, llegamos al punto que estabas esperando. Porque hasta ahora hemos hablado del poder de la repetición, de la coherencia entre atención e intención, del campo que responde al instante, pero falta lo esencial. ¿Cuál es esa palabra capaz de transformar tu realidad en tan solo 24 horas? Jacobo Greenberg decía que la palabra en sí no es tan importante como la vibración que despierta en tu conciencia. No se trata de un término mágico, escondido en algún libro secreto, sino de una frecuencia sencilla que organiza tu mente y abre el canal hacia el campo. Y aquí está lo fascinante. Esa palabra puede variar de persona a persona, pero siempre tiene en común que apunta a la unidad, a la presencia y a la identidad profunda del ser. Una de las palabras que Jacobo señalaba como llave era soy, tan simple como eso. 2 letras que encierran un universo entero. Cuando repites soy con conciencia plena, no estás pronunciando un título ni un rol social. Estás afirmando tu existencia en su estado más puro. Soy no necesita complementos. No depende de condiciones externas. No se ata a etiquetas. Es la raíz de la identidad. Existir, estar, ser. Y en esa afirmación desnuda ocurre algo extraordinario. La mente se centra, las distracciones desaparecen y la conciencia se expande hacia el campo, porque el campo reconoce esa vibración como la declaración más auténtica de la vida. Decir soy es recordarle al universo que eres parte de él, que no estás separado, que estás dispuesto a dialogar. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces al día repites frases que comienzan con soy, pero que en realidad te limitan? Soy incapaz, soy torpe, soy desafortunado. Cada una de esas afirmaciones moldea tu realidad de manera inconsciente, pero cuando eliges repetir solo la raíz, soy, sin adjetivos, sin añadidos, lo que estás haciendo es liberar a tu conciencia de esas cadenas. Estás regresando al estado puro de ser, y desde ahí todo puede transformarse. Jacobo veía en esta palabra una puerta directa hacia el campo, porque no habla de un yo pequeño y condicionado, sino del yo profundo que comparte su esencia con el universo entero. Otra palabra poderosa es uno. Repetir uno es recordar que no hay separación, que todo lo que existe forma parte de una misma red.
En un mundo donde constantemente nos sentimos aislados, perdidos en la competencia y la comparación, pronunciar uno es volver a la fuente de la unidad. Jacobo hablaba del campo sintergético como una trama en la que todos estamos tejidos. Repetir esta palabra es afinar tu conciencia a esa trama, disolver la ilusión de la separación y abrirte a la respuesta del todo. Porque cuando dejas de sentirte fragmentado, la realidad empieza a contestarte con una claridad inesperada. Ya no ves obstáculos, ves conexiones. Ya no te sientes solo, reconoces que el universo entero está colaborando contigo. También está la palabra aquí. Puede parecer demasiado sencilla, pero encierra un poder inmenso. Aquí te trae al presente, al instante en el que la vida ocurre de verdad. La mayoría de nuestras preocupaciones se alimentan del pasado o del futuro, pero el campo solo responde al presente, porque es el único punto de contacto entre tu conciencia y el universo. Repetir aquí una y otra vez es como anclarte a la hora, limpiar la mente de distracciones y abrir los ojos a lo que está frente a ti. Y lo sorprendente es que, al hacerlo, empiezas a notar señales inmediatas. Palabras que antes te parecían casuales se vuelven mensajes. Encuentros que parecían accidentes se vuelven respuestas. Aquí es una llave que rompe la ilusión del tiempo y abre la puerta al instante eterno donde todo se crea. El valor de estas palabras está en su simplicidad. No necesitas frases largas, no necesitas fórmulas complicadas. Jacobo insistía en que la repetición funciona precisamente porque es sencilla. Una palabra breve, repetida con plena atención, tiene más poder que 100 frases recitadas sin conciencia. Lo importante es elegir la que más resuene contigo. Quizás sientas fuerza al repetir soy, quizás te conmueva uno, quizás te ancle aquí. La práctica no está en memorizar un término ajeno, sino en encontrar la palabra que, al pronunciarla, haga vibrar algo dentro de ti. Lo fundamental es cómo usarla. No basta con repetirla de manera mecánica, como quien se aprende una lección de memoria. La palabra debe convertirse en una melodía que acompaña tu respiración, en un pulso que late con tu corazón. Jacobo sugería pronunciarla en silencio, en la mente, pero con la misma intensidad que si la gritaras al universo. Cada repetición es una afirmación, un recordatorio, una señal que envías al campo. Lo ideal es sostenerla durante minutos, dejándola fluir como un mantra interno, hasta que la mente se aquiete y la palabra se vuelva más que un sonido, se vuelva experiencia. Imagina repetir soy durante unos minutos en silencio. Al principio solo escucharás tu voz interna repitiéndola. Después de un rato, notarás que tu respiración se acompasa, que los pensamientos empiezan a desvanecerse, que una sensación de claridad y presencia te envuelve. Y entonces ocurre el cambio. Ya no eres alguien repitiendo una palabra, eres la palabra misma. En ese momento, la vibración que emites es tan coherente que el campo responde. Y lo hace en las próximas horas con una sincronía, un mensaje, una certeza. Eso es lo que significa que la palabra cambie tu realidad en 24 horas. La belleza de esta práctica es que es universal. No importa tu edad, tu creencia, tu contexto, todos tenemos la capacidad de repetir una palabra y todos podemos experimentar su efecto. No requiere talento especial, solo disposición. Y lo más inspirador es que no dependes de nadie más para hacerlo. Tú eres el canal, tú eres el puente, tú eres quien abre la puerta. Jacobo nos recordó que la espiritualidad no está en templos lejanos ni en fórmulas secretas, sino en actos sencillos que revelan la grandeza del campo. Una palabra, repetida con conciencia, es suficiente para iniciar un diálogo con el universo. Al final, lo que importa no es la palabra en sí,
sino lo que despierta en ti. Si soy te conecta con tu esencia, úsala. Si uno te recuerda la unidad, hazla tuya. Si aquí te trae al presente, repítela hasta sentirlo en cada célula. Y si descubres otra palabra que resuene contigo, confía en ella. Lo esencial es que al pronunciarla sientas que tu ser se alinea, que tu mente se calma, que tu corazón se abre. Esa es la señal de que has encontrado tu llave. Imagina que hoy decides probar esta práctica. Has escuchado las palabras, has sentido la fuerza detrás de ellas, pero aún queda una duda en tu interior. ¿Será posible que algo tan simple cambie realmente mi vida en tan solo 24 horas? Con esa mezcla de escepticismo y esperanza, eliges la palabra que más resuena contigo. Tal vez es soy, porque quieres reconectar con tu esencia. Tal vez es aquí, porque sientes que tu mente siempre se escapa hacia el futuro o hacia el pasado. Tal vez es uno, porque la soledad te pesa y anhelas sentirte parte de algo más grande. La elección es personal, íntima, y al pronunciarla por primera vez en silencio, algo dentro de ti ya comienza a moverse. Esa noche, antes de dormir, apagas todas las luces y te quedas en la penumbra de tu habitación. Te sientas en silencio, respiras profundamente y con cada inhalación dejas entrar calma. Con cada exhalación sueltas la tensión del día. Y entonces comienzas. Repites tu palabra en silencio, una y otra vez, como un murmullo interior que se acompasa con tu respiración. Al inicio, tu mente se distrae. Aparecen pensamientos sueltos, recuerdos pendientes. Pero poco a poco, como si alguien bajara el volumen del ruido, todo empieza a aquietarse. Tu palabra se convierte en un pulso constante, en un latido que organiza tu conciencia, y cuando lo notas, sonríes. Sin darte cuenta, ya entraste en el campo. Mientras repites la palabra, sientes algo diferente en tu cuerpo. Puede ser un calor en el pecho, una sensación de ligereza en los hombros, o incluso una claridad en la frente, como si una ventana invisible se hubiera abierto. No es sugestión, es la vibración de la palabra alineando tu energía. Te mantienes en ese estado unos minutos más, hasta que decides detenerte. Ya no necesitas forzar nada. La palabra se queda latiendo dentro de ti aunque guardes silencio. Cierras los ojos para dormir y te invade la certeza de que algo se moverá en las próximas horas. A la mañana siguiente despiertas con una sensación distinta. No sabes describirla del todo, pero el aire parece más fresco, el sol más luminoso, incluso los sonidos cotidianos parecen cargados de un significado oculto. Sales de casa con tu rutina normal, pero llevas dentro una atención nueva, como si estuvieras esperando una señal. Y no tarda en llegar. Entras a una cafetería y justo en la mesa frente a ti escuchas a alguien pronunciar en voz alta la misma palabra que repetiste toda la noche. Te sorprendes, sonríes y algo dentro de ti se sacude. Ahí está la primera respuesta. El día avanza y las señales se multiplican. Recibes un mensaje inesperado de alguien que no sabías que pensaba en ti, pero cuyas palabras llegan como confirmación de lo que anhelabas. Caminas por la calle y ves un cartel con una frase que parece escrita para ti. En una conversación al azar, alguien te dice justo lo que necesitabas escuchar. No son coincidencias aisladas, son ecos de tu vibración en el campo. Y entonces comprendes, la realidad ha empezado a reorganizarse alrededor de tu palabra. Ahora imagina otra experiencia, la de una mujer que llevaba meses buscando una respuesta a una decisión difícil, cambiar de trabajo o quedarse en un lugar que ya no le daba paz. Esa noche decide repetir, soy. Durante 20 minutos sostiene la palabra en silencio hasta que el sueño la envuelve. A la mañana siguiente,
Su jefe la llama para comunicarle que la empresa pasará por cambios y que ella debe elegir entre seguir con un rol diferente o buscar otro rumbo. En lugar de sentir miedo, se siente liberada. Reconoce la señal. Es la respuesta que pedía, tan clara que no admite duda. La decisión ya no es un tormento, sino una oportunidad. Todo cambió en menos de 24 horas. Lo que ocurre en estas historias no es magia ni casualidad. Es la manera en que el campo responde a una conciencia organizada. Al repetir la palabra con claridad, concentras tu energía y esa vibración empieza a reflejarse de inmediato en lo que vives. Jacobo lo llamaba diálogo con el campo, pero quienes lo han experimentado lo describen como un despertar. De pronto, todo lo que parecía mudo comienza a hablar. Y lo más conmovedor es que no hace falta esperar grandes milagros para comprobarlo. A veces la señal llega en algo pequeño, tan simple como un gesto de amabilidad de un desconocido, o una frase leída en un libro que parecía olvidado en un estante. Lo importante no es la forma, sino el impacto que tiene en ti. Porque cuando lo reconoces como respuesta, tu fe se fortalece, tu corazón se abre y la práctica se convierte en parte de tu vida. Esa es la esencia del testimonio, mostrar que cualquiera, en cualquier momento, puede comprobar el poder de una sola palabra. No importa tu pasado, no importa tu situación actual. El campo no discrimina, no distingue entre personas privilegiadas o desfavorecidas, solo responde a la vibración que emites, y si esa vibración es clara, el universo responde, tan simple como eso. Imagina ahora que eres tú quien decide el reto. 7 días, cada mañana y cada noche, repitiendo tu palabra en silencio. Observa cómo el mundo empieza a moverse a tu favor. Notarás señales en lugares que antes ignorabas. Escucharás mensajes en frases que antes pasarían desapercibidas. Sentirás claridad en situaciones que antes parecían confusas. Y en 24 horas, quizás incluso antes, la primera confirmación llegará. Esa será tu prueba personal, la confirmación de que lo que Jacobo enseñaba no es una teoría, sino una experiencia viva. Lo más poderoso de esta práctica no es la palabra en sí, ni siquiera el hecho de que puedas recibir señales en menos de 24 horas. Lo realmente transformador está en lo que esta experiencia revela sobre la naturaleza de la conciencia y sobre la relación íntima que tienes con el universo. Porque cuando descubres que una simple palabra repetida con atención e intención puede alterar tu percepción y tu realidad, lo que estás reconociendo en lo más hondo es que la realidad nunca fue algo externo y fijo, sino un espejo sensible de tu propio estado interno. Y ese descubrimiento es, quizá, la clave más profunda del legado de Jacobo Grinberg. Desde la mirada tradicional de la ciencia materialista, el universo es un conjunto de átomos, leyes físicas y procesos mecánicos. En ese marco, las palabras no son más que vibraciones de aire que viajan y se desvanecen. Pero Jacobo se atrevió a desafiar esa visión y propuso algo radical: que todo lo que existe es información dentro de un campo de conciencia compartida. En ese campo, las palabras no son meros sonidos, son frecuencias que modifican el tejido mismo de la realidad. Por eso, repetir una palabra no es un acto superficial, es un acto de creación. Cada repetición genera ondas en el campo, y esas ondas regresan a ti convertidas en experiencias, coincidencias y señales. El significado profundo es que tú no eres un espectador pasivo del universo. Eres un participante activo, un co-creador que dialoga con el todo. Este diálogo constante con la realidad es lo que las tradiciones antiguas siempre intuyeron. En los mantras del hinduismo, en los rezos contemplativos del cristianismo, en los cantos chamánicos, la palabra repetida es el puente hacia lo sagrado.
No se trata de convencer a un Dios externo, sino de sintonizarse con la vibración universal. Jacobo, con su lenguaje científico, lo expresó de otro modo. Al repetir una palabra con conciencia, ordenas tu mente, alineas tu intención y generas coherencia. Y la coherencia es la llave que abre el campo. La respuesta llega no porque el universo decida escucharte de pronto, sino porque tú, al fin, aprendes a hablar su idioma. El significado profundo también tiene un aspecto ético que no puede pasarse por alto. Si el campo responde a lo que emites, entonces eres responsable de las vibraciones que proyectas. Cada palabra que repites, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, se convierte en una señal que el universo refleja. Si repites constantemente palabras de miedo, de derrota, de carencia, el campo te devolverá experiencias que confirmen esas vibraciones. Si eliges palabras de claridad, de unidad, de presencia, el campo te responderá con señales que expandan esa misma energía. La práctica olvidada nos obliga entonces a tomar conciencia de lo que decimos y pensamos. Nos recuerda que el poder creador no está en manos ajenas, sino en nuestra propia voz. Y aquí se revela otra capa del significado. La práctica no es solo un medio para obtener respuestas rápidas, es una disciplina de transformación interior. Cada vez que repites una palabra con atención, entrenas a tu mente para enfocarse, purificas tu intención y fortaleces tu conexión con lo esencial. Con el tiempo, ya no usas la palabra solo para pedir señales, sino para mantenerte en un estado de coherencia permanente. Se convierte en un hábito que moldea tu carácter, tu percepción y tu manera de vivir. Y ese es el verdadero cambio de realidad. No solo que el universo te dé respuestas inmediatas, sino que tú mismo te conviertas en un ser más claro, más consciente y más alineado con la vida. Jacobo hablaba de algo que muchos llaman hoy sincronías. Esas coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser azar, pero que ocurren justo después de practicar. El significado profundo de esas sincronías no está en que sean regalos mágicos, sino en que son el reflejo de tu coherencia. El universo siempre estuvo lleno de mensajes, pero tu mente dispersa no podía verlos. Al repetir una palabra y organizar tu conciencia, abres los ojos y reconoces lo que antes pasabas por alto. En otras palabras, el campo siempre estuvo hablando, tú solo aprendiste a escuchar. Otro punto esencial es que esta práctica nos confronta con la ilusión del tiempo. Pensamos que el cambio necesita años, que la transformación requiere procesos largos y complicados. Pero cuando experimentas que una palabra puede mover tu realidad en 24 horas, entiendes que el tiempo es relativo. El campo no funciona con el calendario. Humano funciona con la claridad de la conciencia. Una intención pura, sostenida en el presente, puede producir efectos inmediatos. Esto nos devuelve la esperanza. No estamos condenados a esperar indefinidamente por una mejor vida. El cambio puede comenzar hoy, ahora, en este mismo instante. El significado profundo también toca un aspecto espiritual, la identidad. Cuando repites palabras como soy, uno o aquí, no estás invocando algo externo, estás recordando lo que ya eres. Estás despertando la memoria de tu unidad con el universo. Soy te recuerda que existes más allá de tus etiquetas y miedos. Uno te recuerda que no estás separado, que formas parte de un todo inmenso. Aquí te recuerda que la vida ocurre en el presente, no en las cadenas del pasado ni en la ansiedad del futuro. La práctica, entonces, es un acto de memoria espiritual. Una manera de volver a ti mismo y, desde ahí, abrir el diálogo con el campo. Y hay algo más. Este significado profundo no solo transforma tu relación contigo mismo y con el universo, también transforma tu relación con los demás.
Cuando descubres que tus palabras tienen poder creador, te vuelves más cuidadoso con lo que dices a quienes te rodean. Empiezas a hablar con más amor, con más claridad, con más respeto, porque entiendes que cada palabra que pronuncias también moldea la realidad de otros. La práctica se convierte en una escuela de compasión y de responsabilidad colectiva. Ya no puedes usar las palabras con ligereza, porque sabes que cada una es una semilla que germina en el campo compartido. En última instancia, el significado profundo de esta práctica es que nos devuelve el asombro. Nos recuerda que el universo no es un escenario muerto, sino un organismo vivo, sensible, que responde al instante. Nos enseña que no estamos separados, que nuestras palabras y pensamientos viajan más allá de lo que imaginamos y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de dialogar con el todo. Y lo más hermoso es que no necesitas fe ciega para creerlo. Basta con practicarlo una sola vez y observar. La experiencia se convierte en tu prueba, y una vez que la tienes, ya no puedes volver a ver la vida de la misma manera. Aplicación en la vida diaria. Lo más importante de cualquier enseñanza espiritual no es lo inspiradora que suene en teoría, sino la manera en que puede integrarse en tu vida diaria. Jacobo Greenberg insistía una y otra vez en que la conciencia no se expande con ideas bonitas que se olvidan después de escucharlas, sino con ejercicios simples, constantes y repetidos hasta que se convierten en una forma de vivir. Y la práctica de repetir una palabra con atención e intención no es la excepción. Su poder radica precisamente en que puede incorporarse a tu rutina con facilidad, sin necesidad de rituales complicados ni condiciones especiales. No importa si tienes poco tiempo, si vives rodeado de ruido o si apenas estás dando tus primeros pasos en el camino espiritual. Esta práctica está hecha para ser usada aquí y ahora, en los momentos más comunes de tu día. La primera manera de aplicarla es al despertar. Ese instante en el que abres los ojos es uno de los más poderosos de todo el día. Tu mente todavía no está saturada por las preocupaciones, tu corazón aún late en calma, y el campo de tu conciencia se encuentra más receptivo que nunca. Lo que pienses en esos primeros minutos actúa como una semilla que colorea todo lo que viene después. Por eso, apenas despiertes, antes de mirar el teléfono o levantarte de la cama, cierra los ojos por un momento y repite tu palabra en silencio. Déjala acompasarse con tu respiración. Inhala y piensa, soy. Exhala y vuelve a repetirlo. Inhala y piensa, aquí. Exhala y suéltalo otra vez. Hazlo durante 3 o 5 minutos. Esa pequeña acción genera un cambio enorme, porque en lugar de empezar el día con ansiedad o dispersión, lo inicias con coherencia. Y el universo responde a esa coherencia mostrándote señales a lo largo del día. La segunda forma de integrarla es antes de dormir. La noche es un umbral tan poderoso como la mañana. Cuando cierras los ojos para descansar, tu mente se abre a la dimensión de los sueños. Y Jacobo estaba convencido de que el campo utiliza ese espacio para enviarnos respuestas simbólicas. Si repites tu palabra justo antes de dormir, no solo aquietas tu mente y facilitas un descanso profundo, también programas tu conciencia para recibir mensajes durante la noche. Hazlo de manera sencilla. Recuéstate, respira despacio y repite tu palabra hasta quedarte dormido. Quizás esa misma noche sueñes algo revelador, o tal vez al despertar notes una claridad inesperada en una situación que antes te confundía. El campo te habla mientras duermes, pero necesitas darle una llave, y esa llave es la palabra repetida. Otra aplicación clave ocurre en los momentos de crisis o duda. Todos enfrentamos instantes en los que la mente parece un torbellino. No sabes qué decisión tomar. Las emociones se disparan y el miedo te paraliza.
En esos momentos, lo que menos imaginas es detenerte a repetir una palabra, pero es justo lo que necesitas. Porque la repetición consciente actúa como un ancla que te devuelve al centro. Imagina que estás a punto de tomar una decisión difícil, cambiar de trabajo, salir de una relación, enfrentar un problema económico. Tu corazón late con fuerza, tu mente corre en 1000 direcciones. Haz una pausa, respira, cierra los ojos y repite tu palabra en silencio durante unos minutos. Poco a poco sentirás que el torbellino se calma, que tu mente se organiza y que surge una claridad que antes no estaba. Esa claridad es la respuesta del campo y muchas veces llega más rápido de lo que piensas. La práctica también puede integrarse en los pequeños momentos cotidianos. Mientras caminas hacia tu trabajo, mientras esperas en una fila, mientras viajas en transporte público, en lugar de dejar que tu mente se pierda en pensamientos dispersos, usa ese tiempo para repetir tu palabra en silencio. Verás cómo incluso tareas rutinarias empiezan a sentirse distintas. Lo que antes era aburrido se convierte en un espacio sagrado de conexión contigo y con el universo. Y lo más interesante es que, al hacerlo, comienzas a percibir más sincronías en tu entorno. Una frase que escuchas de un desconocido, una canción que suena en el momento justo, un gesto de alguien que parece responder a tu pregunta interior. Todo eso es parte del diálogo con el campo que se abre gracias a tu palabra. Jacobo también señalaba que esta práctica es especialmente útil en el ámbito de las relaciones personales. Muchas veces nos sentimos atrapados en conflictos o incomunicados con quienes amamos. Repetir tu palabra antes de hablar con alguien importante puede cambiar por completo el tono de la conversación. Te ayuda a entrar en un estado de calma y presencia, y esa energía se transmite al otro, aunque no digas nada. Imagina repetir uno antes de enfrentar una discusión con un ser querido. Esa palabra, al recordarte la unidad, suaviza tu energía y hace que tus palabras salgan con más empatía. El resultado es que la conversación fluye mejor y el conflicto se transforma en entendimiento. Una sola palabra puede cambiar el rumbo de una relación. Otro espacio en el que esta práctica cobra fuerza es en los momentos de gratitud. Cada vez que recibas una señal, por pequeña que sea, dedica unos segundos a repetir tu palabra con agradecimiento. Esa acción refuerza el vínculo con el campo, porque la gratitud es una de las emociones más potentes para expandir la conciencia. Cuando agradeces, la palabra deja de ser solo una petición y se convierte en un canto de celebración. Y el universo responde multiplicándolas. Señales, mostrándote cada vez con más claridad que estás en sintonía con él. Con el tiempo, la práctica deja de ser un ejercicio aparte y se convierte en una actitud permanente. Ya no necesitas apartar minutos especiales porque tu palabra empieza a acompañarte como un murmullo constante. Mientras caminas, trabajas o conversas, tu mente la repite en silencio y esa repetición mantiene tu energía alineada. Entonces la magia ocurre. La vida entera se convierte en un campo de respuestas. Cada día trae señales, cada encuentro trae mensajes, cada circunstancia refleja tu vibración. Ya no eres alguien que lucha contra el mundo, eres alguien que dialoga con él. Lo que hace tan valiosa esta práctica es que se adapta a cualquier situación. Si estás en un momento de alegría, la palabra intensifica tu conexión. Si atraviesas una crisis, la palabra te devuelve el centro. Si estás confundido, la palabra aclara el camino. Siempre funciona, porque no depende de condiciones externas, depende de tu conciencia. Y tu conciencia es lo único que siempre tienes contigo, en cualquier lugar y en cualquier momento. En última instancia, aplicar esta práctica en la vida diaria es un acto de confianza. Confianza en que el universo escucha, confianza en que la realidad es un espejo sensible,
confianza en que tú tienes la capacidad de sembrar vibraciones que cambien tu mundo. Esa confianza se fortalece con cada señal que recibes. Al principio quizás dudes, pero basta una sola respuesta clara en menos de 24 horas para disipar la duda. Y cuando la recibes, algo profundo cambia en ti. Ya no puedes volver a mirar la vida como antes. Descubres que siempre estuviste conectado, que la realidad nunca fue muda, que lo único que faltaba era recordar cómo hablar su idioma. Has llegado hasta aquí, después de recorrer conmigo el misterio, la clave, el testimonio y la práctica. Y ahora lo más importante no es lo que escuchaste, sino lo que vas a hacer con ello. Porque la verdadera magia de esta enseñanza no ocurre en las palabras que salen de mi voz, sino en el instante en que tú decidas probarlo. Todo lo que Jacobo Grinberg buscó durante su vida tenía un solo propósito: recordarnos que el universo está vivo, que siempre responde y que nuestra conciencia es el canal por el que fluye ese diálogo eterno. Y hoy esa llave está en tus manos. Tal vez hayas sentido escepticismo mientras escuchabas. Es normal, nuestra mente está entrenada para pensar que la vida solo cambia con esfuerzo duro, con años de sacrificio, con pasos interminables. Nos cuesta aceptar que algo tan simple pueda mover lo más profundo de la realidad. Pero esa simplicidad es precisamente lo que lo hace tan poderoso. Porque la palabra no es un adorno, es la raíz. Y al repetirla con atención e intención, lo que realmente haces es despertar un estado de coherencia que la vida refleja de inmediato. No es que el universo tarde en responder, es que nosotros tardamos en callar lo suficiente para escucharlo. La moraleja de todo esto es clara: no necesitas esperar más. No necesitas acumular años de preparación para recibir respuestas, ni recorrer el mundo en busca de secretos ocultos. El cambio puede empezar hoy, ahora mismo, con una sola palabra, repetida desde el corazón, porque la vida no responde al ruido, responde a la claridad. Y esa claridad puede alcanzarse en minutos si te permites entrar en el silencio. Jacobo lo sabía, y por eso hablaba de la inmediatez. 24 horas bastan para recibir una señal. El universo no posterga, no duda, no retrasa. El universo refleja. Por eso quiero invitarte a algo sencillo y al mismo tiempo transformador. Toma las próximas 24 horas como un reto personal. Elige tu palabra soy, uno, aquí, o aquella que resuene en lo más profundo de tu ser, y repítela con calma, con intención, con confianza. Hazlo al despertar, hazlo antes de dormir, hazlo en los momentos en que el miedo intente apoderarse de ti. Y observa, presta atención a los sueños, a las coincidencias, a las frases que escuches de otros, a las señales que la vida te ponga en el camino. No descartes nada, porque en esas pequeñas sutilezas puede llegar la respuesta que has estado esperando. Y cuando llegue, porque llegará, no la ignores, reconócelo como lo que es, el reflejo de tu conciencia. En el campo, esa primera señal será tu confirmación de que la práctica funciona, de que el universo te escucha y de que tienes en tus manos una llave que puedes usar siempre que lo necesites. Y cuando lo experimentes por ti mismo, ya no habrá vuelta atrás. Porque una vez que compruebas que la realidad responde a una palabra repetida con conciencia, comprendes que siempre estuviste conectado, que nunca estuviste solo. El cierre de este viaje no es un adiós, es un comienzo. Porque de nada serviría que estas ideas quedaran solo en tu memoria como una anécdota. La verdadera transformación ocurre cuando decides integrarlas en tu vida. Empieza con 24 horas, pero si lo sientes, continúa más allá. Haz de tu palabra un compañero constante, un faro que te recuerde tu unidad con el universo.
Con el tiempo descubrirás que ya no necesitas pedir señales desesperadas, porque vivirás en un estado donde cada paso, cada gesto, cada encuentro es parte de un diálogo vivo con la existencia. Jacobo nos dejó muchas enseñanzas, pero esta es una de las más hermosas. La certeza de que el universo no es un escenario indiferente, sino un espejo atento. Y ese espejo no distingue entre grandes maestros o personas comunes. Responde a todos, siempre, en todo momento. Solo espera que le hables en el idioma correcto. Y ese idioma no son fórmulas complicadas, sino la simplicidad de una palabra repetida con claridad y emoción. Así que ahora te pregunto, ¿te atreves a comprobarlo? ¿Te atreves a dedicar las próximas 24 horas a repetir tu palabra y ver qué ocurre? La respuesta ya está esperando, el campo ya está escuchando, y tu conciencia al pronunciar se convierte en la llave que abre la puerta. Hazlo, y dentro de un día tendrás tu propia historia que contar. Una historia que no será teoría ni promesa, sino experiencia vivida. Y cuando la tengas, cuando lo compruebes en carne propia, sabrás que este no fue solo un video, sino un recordatorio de algo que siempre estuvo en ti. El poder de dialogar con el universo. Y hasta aquí este viaje. Ahora la pregunta es, ¿te atreves a comprobarlo? Dedica las próximas 24 horas a repetir tu palabra y observa cómo el universo te responde. Recuerda, no necesitas nada más que tu atención, tu intención y un poco de silencio. Si sientes que este mensaje resonó contigo, cuéntame en los comentarios qué palabra elegirás. Y si ya has recibido una señal, compártela, porque tu testimonio puede inspirar a muchos más. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos los misterios de Jacobo Grinberg y el poder de la conciencia. Gracias por estar aquí. Y recuerda, el universo siempre escucha, solo espera que le hables en su idioma.